Hola, este es Oliver Hidalgo de NP Hypnosis Center en London, Ontario, Canadá. Y ahora vamos a hablar de la facultad crítica, también conocido como factor crítico, desde el punto de vista de la hipnosis. ¿Cómo funciona nuestra facultad crítica? ¿Cómo acepta información? ¿Y por qué es importante conocer su funcionamiento? Empecemos por decir que nuestra facultad crítica o nuestro factor crítico acepta cosas que creemos como ciertas o falsas. Hagamos notar que no es que sean ciertas o que sean falsas, sino que nosotros creemos que son ciertas o falsas. Nuestra niñez, desde los 0 hasta los 7, 8 años, es una época en donde se crean muchas de nuestras creencias. Y cuando hablo de creencias, no me refiero a creencias religiosas, me refiero a lo que creemos como cierto o como falso. Durante nuestra niñez, a través de nuestros padres, de la escuela, de nuestro medio social, creamos una serie de creencias que pueden afectar mucho nuestra vida como adultos. Si durante niños nuestros padres fueron negativos y nos dijeron que no servíamos para nada, que éramos incapaces, eso se va a crear en nuestra mente subconsciente como algo cierto y en nuestra vida como adultos nos va a crear problemas. Si por el contrario tenemos padres que siempre nos están diciendo que tratemos, que intentemos, que no nos demos por vencidos, que somos unos triunfadores, que todo nos va a salir bien, eso nos va a afectar en una forma positiva. Un ejemplo son las fobias. Un ejemplo que yo uso muy a menudo es, digamos que usted cuando niño se encontró con un perro, el perro le asustó a tal grado de que usted creó una fobia a los perros. Cuando adulto, de repente se encuentra un perro y usted inmediatamente entra en miedo, temor y fobia. Fobia es mucho más fuerte y es muchas veces muy difícil de controlar. Pero ¿por qué? Uno puede decir, ya soy un adulto, sé que no tengo que tenerle miedo a un perro. Un perro no es peligroso, tengo que tener cierto cuidado, pero no es peligroso. Es porque en su mente subconsciente está como un hecho de que un perro es peligroso y por lo tanto debe tener miedo o temor o incluso una fobia. La mente subconsciente, el factor crítico, la facultad crítica, acepta información basado en autoridad, en repetición, en emoción e incluso en imaginación. Si nosotros sufrimos, como lo mencionábamos, una emoción fuerte donde un perro nos asustó a tal grado que se creó en nuestra mente una fobia, cuando adultos vamos a ver eso como cierto, que tenemos que tenerle miedo a un perro. Si como niños nuestros padres nos dijeron de que no servíamos para nada, cuando adultos vamos a tener problemas porque en nuestra mente subconsciente está una creencia, una verdad que dice que no servimos para nada. Un ejemplo muy típico que también uso mucho es el caso de las personas que fuman. Las personas que fuman generalmente aprendieron a fumar porque era muy macho, muy femenino, muy popular, porque era una forma de hacerse amigos. Y eso crea una verdad en el subconsciente. El factor crítico acepta como verdad que fumar es macho, que fumar es femenino, que fumar es bueno para hacer amigos, que fumar me permite tener contacto social con otras personas, que es aceptable por la sociedad. Ahora viene cuando usted quiere dejar de fumar, usando la fuerza de voluntad, usted dice, quiero dejar de fumar, tengo que dejar de fumar. Ahora ya no es aceptable, ahora ya no se ve bien fumar. Entonces usted conscientemente, usted toma esa decisión de querer dejar de fumar y muchas veces se hace muy difícil. ¿Por qué? Porque su mente subconsciente, su factor crítico, su facultad crítica, tiene adentro la verdad que dice fumar es bueno, fumar te sirve para ser amigos, fumar te sirve para ser macho, fumar te sirve para ser muy femenino en el caso de las mujeres. Y cuando usted trata de quitar eso o cambiar eso, esa creencia dice, no, no, estoy aquí para decirle que fumar es bueno.
Sabemos que fumar es malo, conscientemente, pero a nivel de subconsciente, el factor crítico, la facultad crítica ha aceptado eso como una verdad. De igual manera, si nuestros padres nos dijeron que no servíamos para nada, la facultad crítica ha aceptado eso como una verdad. Y cuando usted es adulto, se encuentra en situaciones que casi triunfa, pero de repente fracasa y dice, ¿por qué? Porque adentro, en su interior, hay algo que le está diciendo, usted no sirve para nada. Entonces va a fracasar. De igual manera, si de niño tuve una fobia, o se me creó una fobia por miedo a los perros, y de adulto encuentro a un perro, como adulto yo sé que no tengo por qué tenerle miedo a un perro, no es un animal al que debo de tenerle miedo, precaución tal vez, pero no miedo, ni mucho menos una fobia. Y usted conscientemente dice no debo tener, bien, no debo tener fobia, pero su subconsciente, su facultad crítica dice sí, sí debo tener miedo, sí debo tener fobia, y reacciona y le produce una fobia. Eso es lo que sucede dentro del subconsciente con la facultad crítica. Básicamente la facultad crítica acepta algo como cierto o falso basado en repetición, basado en una emoción muy fuerte como en el caso del perro, basado en una repetición como el caso de un niño que sus padres le repiten continuamente algo positivo o negativo, o basado en el poder, como en el caso de la religión, la política, los medios sociales. Cuando un político o un religioso repite tanto algo a sus miembros, que los miembros lo aceptan como cierto, sin preguntarse, sin investigar si eso es cierto o no, sencillamente lo aceptan. Es como se crean todas esas ideas falsas muchas veces sobre cierta nacionalidad, que los de tal nacionalidad son haraganes, que los de tal nacionalidad son trabajadores. Son creencias nuestras en nuestro subconsciente creados por repetición, por autoridad. Entonces, esas son las tres maneras en donde básicamente su mente subconsciente acepta algo como cierto o como falso. ¿Por qué es importante aprender esto? Parece tan simple, tan sencillo, porque es muy poderoso. Todos a través de la vida, a través de nuestra niñez, hemos creado una serie de creencias falsas, ciertas, pero que nosotros creemos como ciertas o falsas. No importa si son, volviendo al punto, no importa si son falsas o ciertas, pero nosotros las creemos como falsas o ciertas. De nuevo, en el caso del perro, creemos que el perro puede ser peligroso cuando realmente no lo es. En el caso de un niño que ha sido educado en una forma negativa y con abuso físico o mental, creyendo que el niño tiene la culpa, que el niño no es incapaz de hacer esto, llega adulto y no es incapaz de hacer una cosa porque tiene esa creencia internamente. Una de las ventajas de hipnosis es precisamente eso, que la hipnosis puede acceder a su subconsciente y ayudarle a cambiar esas creencias. Cambiar una creencia aceptada por el factor crítico o la facultad crítica en forma consciente es más difícil. Se puede, por supuesto que se puede cambiar una creencia a través de la fuerza de voluntad. ¿Cómo? A través de repetición, a través de autoridad, a través de emoción. Por ejemplo, en el caso de Alcohólicos Anónimos o de organizaciones que usan a personas a dejar de usar drogas o cambiar problemas psicológicos, precisamente se usa mucho eso, la repetición, la autoridad, la emoción, tres factores que son muy importantes. Usted va, por ejemplo, a una reunión política y va a ver esos tres factores, la repetición, la autoridad, la emoción. Va a una presentación religiosa, lo mismo, usando esos tres factores, porque es la manera en la emoción, la repetición, que usted crea en una autoridad. Si para usted hay alguien políticamente hablando, religiosamente hablando, socialmente hablando, que esa persona representa una autoridad para usted,
la influencia de esa persona va a ser mucho mayor que de alguien que para usted no representa ninguna autoridad. Si esa persona le hace repetir muchas veces lo mismo, va a suceder. Por ejemplo, en hipnosis se repite varias veces lo mismo para ayudar. Incluso la imaginación puede ser un factor muy importante. Dentro de la hipnosis es concentración y es atención totalmente focalizada en un punto, en una meta, en un objetivo. Entonces usamos mucho la imaginación, usamos mucho la repetición, porque es la manera de entrar a un lado, poner el factor crítico a un lado y de entrar en el subconsciente para que se creen los cambios que son necesarios. Entonces, eso es la manera como su facultad crítica funciona. De nuevo, la facultad crítica no distingue entre la verdad y la mentira. Claro, cuando somos ya adultos, tenemos una facultad crítica que está basada en toda nuestra experiencia. Digamos que tenemos 30 años, pues tenemos 30 años recorridos de una serie de experiencias basadas en autoridad, basadas en emoción, basadas en repetición, que crean nuestras creencias. De nuevo, no estoy hablando de creencias religiosas, crean nuestras creencias personales sobre la vida, sobre Dios, sobre otros seres humanos, sobre otras religiones, sobre otras razas, sobre otras culturas, sobre lo que podemos o no podemos hacer en la vida. Porque es importante aprender esto, porque es importante darnos cuenta de esto, porque muchas veces tenemos cosas en la vida, creencias que nosotros damos un hecho de que son ciertas, pero tal vez no lo son. Por poner de nuevo el ejemplo del perro, por poner ejemplo del niño que cree que no sirve para nada. Son creencias que tenemos que no son ciertas, pero como adultos internamente las guardamos como ciertas. O creemos que determinada cultura o determinado grupo social o determinadas personas son tal y tal, que son haraganes, que no hacen esto, que son malos, que de esto, lo otro. Eh, hablamos, conozco por ejemplo personas que consideran a ciertos grupos sociales o otras religiones como diabólicas, que cualquiera que no crea lo que ellos creen es diabólico, que cualquiera que no crea lo que ellos creen representa un peligro para ellos. Realmente no es así, son creencias falsas, ¿no? Son diferentes maneras de interpretar a Dios, pero la persona cree porque se ha educado desde niño en esa manera de que una persona que no piensa como él es algo diabólico desde el punto de vista religioso. Y lo mismo podemos aplicar en nuestra vida personal y en nuestra vida política, en donde se nos puede enseñar que determinado sistema político es algo que ni siquiera lo debemos mencionar porque es terrible o es malísimo. Y tal vez es sencillamente otro modo de ver la política. El punto es que es importante darnos cuenta de que mucho de lo que tenemos dentro de nosotros no necesariamente es verdad. Y una de las maneras de superar a veces muchos obstáculos en la vida es revisar esas creencias. Si yo fumo, ¿por qué no puedo dejar de fumar? ¿Qué es lo que me hace que no pueda dejar de fumar? Si tengo malos hábitos, ¿por qué tengo esos malos hábitos? ¿En qué momento yo creé esos hábitos y no puedo cambiarlos usando solamente la fuerza de voluntad? De nuevo, uno puede hacerlo, puede cambiarlos usando la fuerza de voluntad, pero se vuelve más difícil que si aprendemos cómo funciona la facultad crítica y usamos otras técnicas mentales como meditación, hipnosis, programación neurolingüística, por mencionar solamente tres, pero hay otras muchas dentro de la psicología y dentro de la medicina, otras técnicas que se pueden usar para lograr cambiar las creencias negativas que limitan lo que hacemos en la vida. Un ejemplo muy simple es el hecho de que muchas veces hemos sido educados con la creencia de que el dinero es malo. El dinero no es malo, el dinero puede ser usado para cosas buenas y malas. El problema es cuando usted se vuelve tan avaro
que solamente piensa en el dinero y no le importa el bienestar de ningún otro ser humano. Pero el dinero en sí no es malo, no es bueno, es dependiendo cómo usted lo use. Espero esto le sirva, le dé un poco de mayor idea de cómo funciona su factor crítico, también llamada facultad crítica, que por cierto no es malo ponerla a un lado de vez en cuando para aceptar información y para cambiar nuestra mente en una forma positiva. Este es Olivier Hidalgo en el Pino Center en London, Ontario, Canadá. Tenemos nuestra oficina ubicada en el centro de London, Ontario. Presentamos o hacemos consultas a través de Skype, a través de visitas a su casa, a su negocio, a su oficina y por supuesto también en nuestra oficina en el centro de London, Ontario. Que tenga un día muy feliz, muy provechoso y con muchas cosas buenas. Bendiciones y paz profunda. Este es Olivier Hidalgo de NLP y no 60.